Hola a todos, como os dije el lunes pasado, hoy vamos a hablar un poquito sobre la depresión, la ansiedad, la tristeza y sobre todo de la capacidad que tiene el ser humano de afrontar una y otra. Y eso sería la llamada resiliencia. El término depresión es importante hablar de ella porque muchas personas lo tienen escondido. O sea, muchas personas que sufren depresión, que sufren ansiedad o que sufren algún trastorno psicológico lo llevan un poco, digamos, debajo de la manga. No es algo que se muestre continuamente. Hoy yo quiero vamos a empezar a hablar de la ansiedad, después hablaremos de la depresión, de la diferencia entre la depresión y la tristeza y sobre todo hablaremos de las formas que tenemos de afrontar este tipo de trastornos. Lo más importante es entender que cuando decimos que alguien sufre de ansiedad o decimos que alguien sufre de depresión, estamos hablando de una persona que realmente está enferma. O sea, no es una persona que se invente nada. Cuando hablamos de la depresión y la ansiedad estamos hablando de dos enfermedades que en la actualidad se han convertido en un problema global y es un problema grave. Un problema que además los médicos no solucionamos de la mejor forma. Tenemos a la mayor parte de nuestros pacientes atiborrados a pastillas, toman antidepresivos, ansiolíticos, a veces antidepresivos y ansiolíticos, antipsicóticos. Sin embargo, lo más importante cuando un paciente sufre de algún tipo de enfermedad, digamos, de un trastorno de ansiedad o de un trastorno depresivo, lo más importante es saber exactamente qué ocasiona el trastorno depresivo, qué ocasiona la ansiedad, y muchas veces hablando se puede solucionar más el problema que recetando pastillas, pastillas y pastillas, que evidentemente también tienen un efecto secundario. Cuando hablamos de ansiedad, nos estamos refiriendo a una enfermedad que sufren 264 millones de personas en el mundo. O sea, estamos hablando de un 3,6% de la población general. Entonces, no es ni una persona, ni dos, ni tres. Cuando alguien sufre de ansiedad, estamos diciendo que es una enfermedad bastante frecuente y bastante presente en nuestra sociedad. Hay muchas formas de diagnosticar la ansiedad, sobre todo hay muchos tipos de ansiedad. Están las fobias, que es una fobia simple, una fobia más social, la ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad generalizada. Hablamos también de los ataques de pánico y hablamos de la agorafobia, que puede ser con pánico y sin pánico. Evidentemente, la ansiedad es un trastorno real que está presente en la clasificación de enfermedades psiquiátricas, en el DSM-4, y de lo cual nadie se debe arrepentir de haber sufrido a lo largo de su vida de algún trastorno de ansiedad. El problema es que tenemos que evitar que la ansiedad se convierta en un trastorno recurrente y sobre todo que la ansiedad se convierta en un problema que pueda ocasionar otros problemas de salud. Que la ansiedad y la depresión van juntas en un porcentaje bastante elevado de personas están afectadas por la depresión y también están afectadas por la ansiedad. Importante que lo más frecuente de los tipos de ansiedad es la ansiedad generalizada, que es la que podemos sufrir en determinados momentos de la vida. Cuando estamos hablando de ansiedad nos estamos refiriendo a esa sintomatología que se asocia con un problema real o con un problema que realmente supera nuestras capacidades de afrontamiento. Esas capacidades de afrontamiento son las que dan al traste después con lo que llamamos resiliencia, si tenemos o no tenemos resiliencia y cómo utilizamos la resiliencia. La ansiedad se puede convertir en un verdadero problema de salud si no se controla. La ansiedad, queridos amigos y amigas, puede paralizar a la persona. La ansiedad es capaz de simular incluso las características psicosomáticas, como una persona que está sufriendo de un ataque de ansiedad puede simular un infarto agudo de miocardio, puede simular una crisis epiléptica, puede simular pues realmente un problema de salud aún más grave. Ahora, otra cosa que siempre le digo a mis pacientes y que en urgencia es muy frecuente. Para mí, la ansiedad es el último diagnóstico de cualquier patología. La ansiedad es el último diagnóstico porque a veces tildamos a los pacientes de que sufren de ansiedad, de que tienen un ataque de ansiedad y nos estamos perdiendo que a lo mejor el paciente tiene un tumor, que a lo mejor el paciente tiene una enfermedad un poco más grave o que a lo mejor el paciente realmente tiene una enfermedad física y no una enfermedad en el orden psicológico. Por eso nos quedamos con la ansiedad como último diagnóstico cuando atendemos a un paciente que sufre de verdaderos síntomas físicos, que expresa desde el punto de vista físico ese dolor sentimental o ese problema psicológico. Digamos que las manifestaciones psicosomáticas de la ansiedad están perfectamente descritas y además son bastante frecuentes cuando se convierte en un trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad es un problema de salud que puede sufrir cualquier persona. Nadie está exento a lo largo de un momento de su vida de que la situación le sobrepase, de que esté muy por encima de sus capacidades
para resolverlo y que se convierta en un efecto estresante. Estamos hablando de que es una enfermedad muy frecuente, que muchísimas personas la padecen, y estamos hablando de que yo en determinado momento de mi vida también he sufrido ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? Que está muy vinculada con el estrés. ¿Y qué pasa con el estrés? Que es algo que tenemos en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados a proponernos metas muy elevadas, metas que en muchas ocasiones cuando nos estamos proponiendo sabemos que no la vamos a alcanzar. Son objetivos a corto plazo que realmente deben ser objetivos a largo plazo. Si todos decimos, yo el día de mañana quiero ser millonario y dejar de trabajar, pues eso es un objetivo inalcanzable. Si te lo estableces como objetivo a corto plazo, ese y otros tantos, pues entonces te empiezas a agobiar y empiezas a tener problemas por la incapacidad de resolver o de llegar a esa meta. Sin embargo, si los objetivos son más cortitos, si son más alcanzables, cada vez que alcances ese objetivo, pues te ganas una especie de regalo. Es como decir, yo he alcanzado tal objetivo, pues yo me merezco tal. Mi regalo es, pues, haber criado a mis hijos. Mi regalo es que mis hijos hoy sean hombres de bien. No. Mi regalo es que he criado a mis hijos, pero mis hijos no son ni médicos, ni ingenieros. Pues no, son hombres de bien. Si uno tiene que criar a una persona que sea un hombre o una mujer de bien, no que sean ni catedráticos, ni que tengan miles de másteres, ni que cuelguen cosas en las paredes, sino simplemente que sean personas de bien. ¿Cuántos de vosotros, a lo largo de vuestra vida, no os habéis preguntado si realmente vuestro objetivo a la hora de criar a vuestros hijos es solamente criar un hombre de bien o criar al próximo Miguel Ángel o Leonardo da Vinci o al próximo presidente de gobierno? No. Lo más importante es que esa persona el día de mañana yo pueda decir, a lo mejor no tiene una carrera universitaria, pero es un hombre de bien. Esa es una persona que ayuda a los demás, es una persona que sabe lo que quiere. Y a lo mejor no es millonario, pero es una persona que realmente es feliz como vive. Y eso es uno de los principales problemas que tenemos cuando hablamos de las expectativas superadas y que después se convierten en factores estresantes, y esos factores estresantes se convierten en un problema de ansiedad. Muchas veces las personas que sufren ansiedad se encuentran marginadas, se encuentran en una orilla, digamos, del propio sistema. Cada vez que llegas al hospital, eso es una crisis de ansiedad, dale una pastillita debajo de la lengua y a su casa. Eso es una crisis de ansiedad, menuda loca que tenemos, eso es una crisis de ansiedad, y así continuamente hablamos. Pues, ojo, la ansiedad es un problema real y que además está presente en muchísimas más personas de las que probablemente podamos nosotros saber. ¿Qué pasa con la ansiedad? Que se convierte en un estilo de vida. Yo vivo y sé que me voy a poner ansioso ante determinada situación. Entonces tengo una ansiedad premonitoria. Antes de que pase la situación yo me lleno de síntomas. El corazón me empieza a palpitar, las manos se me empiezan a encoger, empiezo a hiperventilar. Al empezar a hiperventilar hay un efecto que se llama manos en parteras, que las manos se ponen así, los que sufren ansiedad lo han tenido, y empieza a aparecer una opresión torácica con una sensación inminente de muerte. Si el trastorno de ansiedad no se controla, empieza a aparecer entonces los llamados crisis o trastornos de pánico, que es una ansiedad plus. Es el momento en que te encuentras atrapados en tu propio cuerpo y no eres capaz ni de hablar, no eres capaz ni de incluso decir que en ese momento estás sintiendo que te vas a morir. ¿Qué pasa? Que la ansiedad se convierte en un círculo vicioso y empieza a aparecer pues el gran enemigo. Esta ansiedad, empiezan a aparecer ideas que no corresponden con la realidad, te empiezas a desconectar un poco y sobre todo te empiezas a aislar. Un problema grave de las personas que sufren de ansiedad y de las personas que sufren de depresión es el aislamiento social y el aislamiento sentimental. Lo primero que se tiene que hacer cuando se sufre de estas enfermedades es pedir ayuda. Es pedir ayuda a las personas que forman el círculo de amigos, crear un círculo de ayuda, sobre todo una red de apoyo, y de ahí en adelante pues tirar. El aislamiento es total y completamente contrario a una recuperación eficaz de un trastorno de ansiedad o de un trastorno de depresión. La ansiedad también está presente. Muchas personas dicen, yo cuando me pongo a dieta, cuando me pongo ansioso, intento, pues, me da por comer más. Otros dicen, me da por comer menos. Recordemos que la ansiedad es una enfermedad en sí, o sea, es una enfermedad real que, digamos, a expresión plus, se puede convertir en un verdadero trastorno psicológico que paraliza a la persona que lo sufre. Para el personal sanitario muchas veces es muy difícil ponernos en la posición de una persona que realmente se encuentra paralizada por un trastorno generalizado de ansiedad. Lo mejor es darnos cuenta que existe la enfermedad y sobre todo que hay formas de resolverlo, sobre todo hay maneras de manejarla. Mientras más manejemos nuestras fobias, mientras más intentemos corregir los propios elementos que generan la ansiedad,
podemos entonces controlar la ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? Controlando el estrés. ¿Y cómo controlamos el estrés? Pues no proponiéndonos metas que son inalcanzables, para después llegar a un momento en el que realmente estemos total y completamente superados en todos los órdenes, en el económico, en el biológico, en el psicológico, en el emocional, en todos. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado a la hora de afrontar este tipo de trastornos. Y sobre todo, quien le diga que la ansiedad no es real, hay que decir, la ansiedad es un problema de salud real, es un trastorno psicológico real y que además puede incluso llegar a paralizar a una persona. Otro tema que voy a tratar es importante y es un padecimiento que aún es más frecuente que la ansiedad y en mi opinión es aún más grave que la ansiedad. Estas cifras son del año 2015-2016 y son cifras que os van a poner, cuando veáis este vídeo en otra ocasión, ya fue más allá del directo, vais a pensar realmente que es un problema grave. 322 millones de personas en el mundo sufren de depresión. El 4,4% de la población mundial sufre de depresión. De ese porcentaje, hay un porcentaje muy alto, en torno a un 2,5%, de personas que sufren o que consumen medicamentos antidepresivos. De los medicamentos que más se venden en el mundo, los primeros son los antibióticos y en segundo lugar los antidepresivos, ahí compitiendo con los analgésicos. Evidentemente tenemos un problema grave. En España hay un porcentaje elevadísimo, 2,4% de la población sufre de depresión. Y de ello tiene una alta tasa de suicidio entre los pacientes que sufren depresión. Con lo cual, de las 788.000 personas que se quitan la vida al año, que casi es 1 millón de personas que se quitan la vida al año a causa de la depresión, eso puede dejar claro que la depresión es un problema de salud real, que la depresión es una enfermedad grave y que además la depresión es una enfermedad que se cura siempre y cuando encontremos los recursos necesarios para ello. ¿La depresión se cura tomando antidepresivos? Bueno, la depresión mejora con el consumo de antidepresivos, pero también necesita de otras cosas. Resolver el apoyo familiar, resolver el apoyo social, resolver el apoyo emocional. La depresión, además, muchas veces se confunden con la tristeza. Si me preguntáis mi opinión de si la ansiedad se cura, diré que sí. Si me preguntáis que si la depresión se cura, diré que sí. Ahora, también daré mi opinión, que siempre he sido muy sincero. Es muy, muy difícil curar, pero se puede. Se necesita mucha constancia, pero sobre todo se necesita mucho apoyo. Lo primero que tiene que hacer una persona que sufre de ansiedad o depresión es pedir ayuda. Eso significa que no se puede quedar aislado. Siempre tiene que pedir ayuda. La depresión es muy mala consejera. Recuerden, 788.000 personas al año se suicidan a causa de la depresión. Es una cifra bastante elevada. Importante es no confundir la tristeza con la depresión. La tristeza no es un trastorno psicológico. La tristeza es una reacción, un estado psicológico ante determinada situación. La muerte de un familiar, la muerte de un perro, una caída, un accidente, la pérdida de un trabajo, la rotura de una relación de pareja. Eso es tristeza. Yo me puedo sentir triste ante determinadas situaciones de la vida. Es algo que sentimos, es un sentimiento primario que además sentimos con total y completa normalidad. Ahora, la depresión no es un estado transitorio. La depresión es una enfermedad. Tiene clasificación de enfermedad. Y encima, la depresión tiene otra cosa que se llama la abulia. ¿Qué cosa es la abulia? La abulia es la incapacidad real de un paciente que sufre de depresión de levantarse de la cama y tirar para adelante. Cuando un paciente que sufre fibromialgia os dice que es imposible levantarse de la cama porque tiene muchísimo dolor, que el cansancio le consume, no se lo está inventando, es total y completamente real. Cuando una persona está deprimida y además sufre de fibromialgia, de sensibilidad química múltiple o cualquier otra enfermedad de este tipo, que no es depresión, recordemos, la fibromialgia no es depresión, la sensibilidad química múltiple no es depresión. Los pacientes que sufren de fibromialgia y los pacientes que sufren de sensibilidad química múltiple es bastante habitual que terminen deprimidos porque tienen una tristeza crónica, y la abulia es uno de los síntomas más importantes que aparecen en la depresión, y en este tipo de pacientes también están presentes. Pues la abulia es como si te levantaras de la cama con 4 o 5 piedras bien grandes de las canteras de estas que hay por aquí, por la zona de Elda, como si las tuvieras detrás y tuvieras que levantarte y tuvieras que empujar esas piedras. Así que cuando alguien le diga que está deprimido y que no se puede levantar de la cama, no es tan fácil como correr las cortinas y decir, venga, a levantarse, ánimo. No es así. Se necesita muchísimo más para poder corregir ese trastorno que es grave.
¿Qué tenemos o qué podemos utilizar para corregir esto? Que yo creo que es lo más importante y lo que estáis esperando. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos en los recursos que tenemos. El ser humano tiene recursos psicológicos para afrontar los problemas que tiene hasta un determinado límite. Digamos que tenemos un baúl con cosas positivas y un baúl con cosas negativas. Cuando el baúl de cosas negativas nos supera, cuando ese baúl se desborda y el de cosas positivas se queda a cero o se queda muy bajito, pues entonces empezamos a tener los verdaderos problemas que lleva la depresión. Yo afortunadamente a lo largo de mi vida no he sufrido depresión, pero sí he visto muchas personas que han sufrido depresión y que sufren depresión crónica y que realmente tienen un problema grave por delante. Es un problema que además está reconocido como un factor de riesgo cardiovascular, o sea que la depresión no es algo que se invente nadie. Lo digo, la depresión es una enfermedad real, es una enfermedad además muy, muy grave, que es capaz de llevarse 788.000 personas al año mueren porque se suicidan en el contexto de una depresión no controlada. Si tenéis ideas malas, si tenéis ideas autolesivas, si tenéis ideas que no corresponden con la realidad, tenéis que ir y pedir ayuda, tenéis que pedir la ayuda que necesitáis. Y si esa ayuda desafortunadamente no la recibís porque la persona que está del otro lado no es capaz de aceptar ni de recibir lo que a veces vamos pidiendo ayuda y la otra persona que tiene que dar ayuda pues está pensando en cualquier otra tontería, porque vamos a estar claros, ni todos los profesionales sanitarios son de Good Doctor, ni tampoco todos los recursos que tenemos en la actualidad pueden responder a la demanda de las personas que sufren de algún trastorno psicológico. Yo, una de las cosas que son las que quiero hablar es algo que a mí me ha funcionado mucho a lo largo de mi vida y se llama resiliencia. Suena raro, suena un nombre largo, suena un nombre científico, pero no es así. La resiliencia salió de un libro que se llamaba Los patitos feos, de Boris Cyrulnik, que es un nombre rarete, pero habló de lo que él llamaba resiliencia. Y es algo que podemos desarrollar todos a lo largo de la vida. Realmente ser una persona resiliente es ser una persona feliz, pero no necesariamente es una persona que cumple todos sus objetivos, sino que sabe cuando la meta es la adecuada, cumple con la meta y sabe también cuando la derrota también es en ese momento la situación adecuada. Por eso, cuando hablamos de resiliencia, nos estamos refiriendo a esas capacidades o a esos recursos que tenemos los seres humanos para poder afrontar los problemas del día a día. Es ese baúl de emociones o es ese baúl de elementos positivos. Y ese baúl de elementos positivos es lo que tenemos que ir llenando poco a poco. Una persona resiliente no lo ves toda la vida. Hay determinados momentos en la vida en que es más resiliente que otros. A ver, yo estoy claro que si de repente sufres la muerte de un familiar querido, la ruptura de pareja, la pérdida de un trabajo, el desahucio de tu casa, por mucho que yo te diga que tienes que ser resiliente, tú en ese momento simplemente te sientes como una puñetera mierda, porque evidentemente toda la situación la tienes en contra. Pues tienes que buscar el apoyo que necesitas en ese momento y sobre todo empezar a crecer y a fundar tus propios mecanismos desde cero. No va a ser la primera vez que cada uno intente llenar ese baúl de elementos positivos teniéndolo en cero. Ni nadie es totalmente feliz siempre, ni nadie es totalmente infeliz siempre. Yo creo que cada uno tenemos ciclos y estos ciclos son los que tenemos que solucionar. Una persona resiliente es además una persona creativa, es una persona que confía en sus capacidades. Al ser humano le gusta mucho etiquetar, le gusta mucho decir, esa persona no sirve para esto, o como tú no has estudiado una carrera universitaria, tú no vales, o como tú no tienes un máster, tú en este trabajo no funcionas. Pues mira, hay personas que no tienen ni máster, ni carreras universitarias, ni son doctores en ciencia, ni tienen un gran currículum, y son personas extremadamente resilientes, son personas que además son extremadamente felices, son personas creativas, son personas positivas y son personas que son capaces de levantarse una y otra vez de determinadas situaciones y problemas. Yo conozco muchas personas que han tenido una situación familiar tan grave como la muerte de un hijo y aunque siempre duela, porque siempre duele, y aunque sea una herida que sangra, son capaces de levantarse de esa herida, son capaces de sobreponerse a esa situación y salir adelante. Esas personas son ejemplos de resiliencia. ¿Son personas que pueden sentir tristeza? Sí. ¿Son personas que en determinados momentos pueden sentir ansiedad? También. Pero realmente son personas que son capaces de afrontar el problema y de buscar una solución. Yo, al hablar del tema de la ansiedad, del estrés y de la depresión y de la resiliencia, no quiero sentar ninguna cátedra porque yo no soy psiquiatra ni tampoco soy psicólogo. Yo soy médico y soy médico de familia. Y los médicos de familia tenemos que tener muy claro y muy bien grabado que estos problemas son nuestros, que nuestra población necesita
que nosotros estemos preparados para asumir este tipo de problemas, y no a la unidad de salud mental, y no un antidepresivo, y no un ansiolítico, sino tenemos que ser capaces de, en el poco tiempo que tenemos con el paciente, hablar. Yo alguna que otra vez he pasado consulta en primaria, y recuerdo la última vez que pasé consulta que, como soy médico sustituto, pues la mayor parte de los pacientes no me conocen. Y iba un paciente buscando a su médico de cabecera porque le quería contar un problema que tenía. Y este problema era una ruptura que estaba teniendo con su pareja, que la pareja no asumía la ruptura, y pues había un poco de problemas, digamos, en casa. Y yo dije, bueno, pues nada, pues lo que necesita esta persona es hablar. Ahora no necesita que yo le diga, tómate un paracetamol si te duele la cabeza, tómate un Transilium si te dan ganas de llorar, tómate un antidepresivo si tienes tristeza. No, lo que necesita simplemente es hablar. Y empezamos a hablar y empezamos a intentar, digamos, que ella tuviera una visión diferente del problema, y sobre todo que tuviera los recursos para llenar el baúl de emociones positivas. Pues mira, en una consulta de 15 a 20 minutos, algunas emociones positivas iban cayendo en el saco. Emociones positivas que además ella se llevaba como retos para llevar a cabo, y sobre todo como metas para cumplir. Yo a mis pacientes, los que a veces tengo contacto con ellos en urgencia, son muy rápidos, pero siempre intento que se lleven un mensaje. Y mi mensaje para vosotros hoy es que cuando uno se proponga metas, se tiene que proponer 3 escalones. El primer escalón son las metas a corto plazo, el segundo escalón son las metas a mediano plazo, y el tercer escalón son las metas a largo plazo. Mi meta a corto plazo es ser feliz, esa es la primera. Mi meta a mediano plazo es poder tener un hijo adoptado, pues gestación subrogada o como venga, robado no, pero ya me gustaría a mí algún niño sirio y traerlo a mi casa y darle un futuro mejor. Y mi meta a largo plazo es que todas las personas que me rodeen, y sobre todo mi familia, sea feliz. Evidentemente, para llegar a la meta a largo plazo se necesita hacer muchas cosas. Para llegar a la meta a mediano plazo también. Pero para llegar a la meta a corto plazo es simplemente el día a día, es levantarse con el pie derecho, salir adelante y decir, hoy me voy a comer el mundo no me va a comer a mí. Pues si os aplicáis vosotros estos 3 pasitos, si os aplicáis vosotros esta escala de emociones, pero sobre todo, si vosotros podéis confiar más en vuestras capacidades, porque nadie es mejor que vosotros, cada uno es bueno en lo que es. Yo soy bueno porque soy bueno, y nadie es mejor que yo, y me lo digo todos los días cuando tengo algún problema, y cuando me caigo pues me vuelvo a levantar. Pues eso os va a llevar a que seáis resilientes, y os va a alejar más de la ansiedad, de la depresión y de la puta tristeza que tanto daño hace a nuestra población. Los médicos no solo tenemos que saber ni farmacología ni fisiología, los médicos también tenemos que saber hablar. Lo que nos falta a los seres humanos en este momento es hablar. Hablamos muy poco, pero sobre todo escuchamos muy poco. Queremos tener la razón en todo, queremos hablar de todo, pero no somos capaces de escuchar. Cuando los seres humanos seamos capaces de escuchar, entonces aprenderemos que el otro ser humano que se encuentra a nuestro lado necesita nuestra ayuda, y esa es la que nosotros le podemos brindar. Muchísimas gracias por este directo. La verdad es que me apetecía mucho hablar de estos temas porque sé que además es un problema de salud real. He estado leyendo vuestras preguntas y cómo reflexionáis. Me gusta que entre vosotros ayudéis. Veo que os decís cosas muy, muy positivas, y yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano necesita... La única forma de salvar un ser humano es con otro ser humano, y eso no se nos puede olvidar jamás. No hay que ser ni médico, ni enfermero, ni psicólogo, ni auxiliar de enfermería, ni sanitario. Lo que hay que ser es ser humano, y se nos ha olvidado cómo es un ser humano. Somos más bien máquinas de hacer dinero, de convertir el dinero en cosas y de materializarnos la vida. Sin embargo, se nos ha olvidado que con un beso, una caricia, un te quiero, un buenos días, un vente cuando me necesites, realmente también se cura. Y eso es lo que os propongo, que hagáis las metas, que habléis más, que escuchéis más, y que jamás os quedéis aislados cuando tengáis un problema tan grave como la depresión o como la ansiedad. Un beso grande. La semana que viene hablaré de otro tema, ya a lo largo de la semana decidiré. Espero que la dieta os vaya muy bien, y nada, pronto sale Un Doctor en mi Casa. Estamos a puntito de estrenar, aún no sabemos fecha, pero sé que se está cocinando ya el programilla, y bueno, pues solo os puedo adelantar que veréis muchas cosas positivas,
veréis cómo hay familias con muchísimos problemas y yo, pues en este caso, además de médico, hago mi función de coaching. Sobre todo escucho y hablo, que eso es lo que os quiero mostrar. Espero que os haya ayudado este directo. Ha sido el más visto hasta el momento, creo que ha tenido una audiencia muy alta y nada, yo lo hago por vosotros porque sé que lo necesitáis y yo creo que a mí se me da bien hablar, se me da bien comunicar y eso hay que aprovecharlo, sobre todo porque el resto de las personas lo necesitan. Cuando yo lo necesite también espero que estéis vosotros para mí, porque ya os digo, ni nadie es siempre feliz ni tampoco siempre infeliz, son ciclos y la vida es eso, subir y bajar. Un beso grande y nada, espero que pongáis en práctica lo que hemos hablado y que seáis felices, o por lo menos lo tengáis como un objetivo a corto plazo, ser feliz. Hasta luego.